pero sí en la computadora, así que a ver si estamos. Ya está grabando. Así que si no les parece mal, comenzamos. Estamos en la Diplomatura de Dirección y Gestión de Residencias de Larga Estadía y Centros de Día para Personas Mayores, que depende del área de extensión de la Secretaría Académica de la Universidad Maimónides. Para nosotros, Maimónides es UMAI, y es una alegría el poder compartir con Clarisa Ramos Feijó, que es nuestra invitada en la tarde de hoy, y con Ricardo Alberto Barmat, a los cuales voy a presentar este acto seguido brevemente. Eh, es decir, justamente el equipo de organización de estas jornadas, estas son las primeras jornadas que hacemos, tienen cuatro, digamos, momentos. Ya ha transcurrido el primero y el segundo, en el cual escuchamos exposiciones de los trabajos finales de la primera cohorte que egresó el año pasado. Eh, Hoy tenemos un momento especial que es la presentación de Clarisa y los comentarios de Ricardo. La próxima estaremos escuchando a Iván Acuña y a Mariela Colloca. Iván con su experiencia sobre, de alguna manera, habilidades y competencias revisadas, refuncionalizadas en su experiencia en Capital Federal, y Mariela Colloca con su trabajo de capacitación virtual del personal de atención directa. Esto será el 2 de mayo próximo. Obviamente el equipo de organización son los docentes y el que les habla, que es el coordinador de esta diplomatura. Como ustedes saben, digamos, en todo el mundo occidental, las residencias han evolucionado de los viejos asilos, pasando por el concepto de hogar, que por supuesto sigue circulando por aquí, y instalando el de residencia de larga estadía. Y todo esto ha generado distintas normativas que van como adquiriendo mayor consistencia. La Universidad Maimónides tiene una larga experiencia en capacitación de recursos humanos a través de toda esta historia de, digamos, docentes proverbiales que han pasado por esta casa y los cuales, digamos, han dejado sus estelas y sus, digamos, improntas sin lugar a dudas. Lo que aspiramos es que los recursos humanos que desde la diplomatura vayamos conformando tengan el propósito de poner en valor los desafíos actuales para que residencias y centros de día puedan desarrollar innovaciones. Los objetivos justamente de esta jornada tienen que ver con poner en valor estos desafíos y analizar desde la perspectiva gerontológica la vigencia presente de diferentes marcos y de diferentes visiones y sus alcances respecto a, desde el modelo centrado en la persona, pero también pasando por la teoría de la complejidad, por la nueva teoría de la organización, etcétera, que se complementan mutuamente. Y finalmente obtener una visión de los alcances de las propuestas en su faz operativa en nuestra región. Entonces, hoy es un día especial porque los ejes de la diplomatura pasan por las tensiones, los desafíos y las propuestas de innovación. Justamente el título de nuestras jornadas está centrado en las propuestas de innovación y en los desafíos que de alguna manera parece que nuestras promociones van, digamos, asimilando, y que seguramente lo que queremos es que a través de los proyectos presentados en el trabajo final integrador vayamos escuchando qué se ha hecho con esos proyectos, en qué situación están. Para eso estamos reunidos. Pero hoy tenemos un desafío particular, que es con Clarisa Ramos siempre hablamos y tenemos una publicación en común acerca de las innovaciones. Obviamente, Clarisa vinculada a la Fundación Pilares desde hace tiempo y puntualmente a Pilar Rodríguez Rodríguez, es una
ferviente seguidora de las innovaciones, etcétera, que la Fundación Pilares en España está planteando. Y se nos ocurrió que la presencia de Clarisa podía dar algo así que llamamos un diálogo transatlántico. Les pedimos que cierren sus micrófonos. Les pedimos que cierren sus micrófonos. Ahí está. De manera que podamos escucharnos sin interferencias. Quiero entonces presentar a Clarisa Ramos Feijó, quien es licenciada en Servicio Social, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, porque ustedes la escuchan con su gracejo español, pero Clarisa es argentina y ha trabajado en el PAMI original, de manera que ella tiene las aguas del Mediterráneo, pero también las aguas del Río de la Plata, baña su imaginación seguido. Se doctoró en el programa de Bienestar Social y Desigualdades de la Universidad de Alicante con un sobresaliente cum laude. En el currículum esto aparece como muy importante y ha logrado luego de itinerancias en las universidades españolas ser profesora titular en la Universidad de Alicante donde está afincada. Como dije, ella es miembro fundante junto con Pilar Rodríguez Rodríguez de la Fundación Pilares. Me permito presentarles así, no interrumpo después y tengo tiempo para admitir a otra gente que está llegando, al doctor Ricardo Alberto Barmat, que hoy va a ser el interlocutor de Clarisa. El doctor Barmat es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y es especialista en cardiología. Se ha certificado en el Ministerio de Salud, pero a su vez la Sociedad Argentina de Cardiología le ha otorgado hace tiempo atrás el título de ecografista. Y digo que esto lo llevó al doctor Barmat a trabajar algunos años en terapia intensiva infecciosa del Hospital Muñiz. Luego pasó al Hospital Subizarreta, donde anduvo algunos años trabajando en hipertensión arterial y tiene un recorrido por el Sanatorio Finoquieto y el Hospital Tornú. En todos esos lugares, Barmat ha impactado con su inquietud. Y no podía ser de otra manera, porque hace 20 años no solamente impactado en Buenos Aires, sino en congresos internacionales, etcétera, y en viajes que lo ponen al día. Debo destacar que el doctor Barmat hace unos años atrás cursó la especialización en gerontología social en nuestra universidad y que en paralelo a esto su inquietud lo lleva a ser director institucional y director médico desde ese tiempo a esta parte del Hogar Beisión, una residencia de larga estadía para personas mayores que está aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Condarco al 400, y que en realidad Barmat, con su inquietud, no solamente cardiológica, en la cual ha actualizado al Hogar Beisión en ese punto, sino que lo ha ayornado en la totalidad, de manera que tenemos una apertura particular en Beisión que nos hace tener en cuenta en nuestros desarrollos. Y obviamente Barmat es nuestro especialista en marketing y junto, digamos, a los demás especialistas de la diplomatura conforma el cuerpo docente y para nosotros es un orgullo tenerte. Bienvenida Clarisa, bienvenido Ricardo. Este es el espacio de ustedes, los escuchamos con todo gusto. Muchas gracias. Para mí te agradezco Jorge y es un honor tenerla a Clarisa en estos momentos. Tenemos, como dijimos, todos los que dirigimos residencias, un desafío, saber qué pasa con el crecimiento de la gente, qué pasa con la duplicación de la gente de más de 100 años en las próximas décadas. Y esto impone un nuevo pensamiento que Clarisa tiene experiencia y nos va a tratar de seguramente transmitir en este momento. Clarisa, te dejo la palabra
y adelante. Muchísimas gracias, Ricardo, muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, para mí es un placer estar con todos vosotros esta tarde-noche, esta mezcla de horarios que también tiene su encanto, ¿no? Yo, si os parece, voy a compartir, a ver, no sé si se ve. Estamos muy bien, Clarisa. ¿Sí? ¿Se ve correctamente? Perfecto. Vale. Bueno, en primer lugar también quería agradecer a la UMAI, la Fundación Pilares y en lo personal, tanto yo como Pilar Rodríguez, llevamos unos cuantos años vinculados, tanto a través de Jorge como en su día también con Graciela Zarevsky y Laura Salatino. Con la UMAI hemos trabajado conjuntamente y bueno, creo que todo lo que sea generar espacios de debate y de reflexión conjunta es fundamental. Decía Jorge muy bien que yo tengo tanto las aguas del Mediterráneo como las aguas del Río de la Plata y creo que en ese sentido es importante entender que no hay ninguna verdad absoluta en un sitio o en el otro, sino que tenemos que compartir experiencias y construir camino conjuntamente. Yo muchas veces, bueno, imaginaos, yo trabajé en el PAMI hace muchos años, porque afortunadamente Jorge ha sido muy de no decir mi edad ni los años que llevo, ¿no? Pero claro, del PAMI que yo conocí al PAMI que es ahora, me consta que ha habido grandes cambios. Y creo que en este sentido nunca hay que idealizar lo que se hace en otro sitio. Siempre hay que compartir, dialogar a través de las experiencias y ver qué es lo que necesita cada contexto. Hay algo que decía Antonio Gramsci, que es que todo texto tiene su contexto y así hay que entenderlo, ¿sí? Entonces, esto me parece fundamental. A mí me habían propuesto hablar de las residencias que queremos. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Yo primero quería hacer un breve contexto y antecedentes de lo que es el modelo de atención integral y centrado en la persona, que es el modelo que no solo la Fundación Pilares promueve porque se le haya ocurrido a Pilar Rodríguez o a los miembros del patronato, sino que en el último informe de la Organización Mundial de la Salud queda sustentado en evidencia científica, que es el modelo hacia el cual debemos avanzar. Pero para hablar de esto también me interesa que tengamos en cuenta ¿cómo planteamos esto en las residencias de larga estadía? Y en ese sentido me interesaría que tuviéramos en cuenta algo que seguramente todas y todos los que estáis en este curso tenéis clarísimo, que es el concepto del cuidado como categoría central, ¿sí? Es una categoría de la que cada vez se habla más y más, se ha conceptualizado muchísimo, sobre todo desde la teoría feminista, se ha conceptualizado muchísimo el tema del cuidado, pero justamente me gustaría dar algunas pinceladas, porque sí que me interesaría mucho que pudiéramos, ya que además somos un grupo ideal para poder generar debate luego, ¿sí? Que vosotros me preguntéis y bueno, creo que en esa línea sería interesante plantearnos también qué implica un nuevo modelo de cuidados. Porque también es cierto que se habla muchísimo y casi como un mantra de un nuevo modelo de cuidados, pero lo primero que nos tenemos que plantear es ¿qué significa un nuevo modelo de cuidados? Porque a veces la estética supera a la ética, desgraciadamente. Y entonces, se quiere reformar, pero bueno, tenemos que pararnos a reflexionar sobre qué es lo que queremos cambiar y hacia dónde queremos promover ese cambio. ¿Cómo se logra además implementar el cambio en las residencias de larga estadía?
Y otras dos cuestiones esenciales desde nuestras líneas de investigación, digo nuestras porque bueno, yo dirijo en la Universidad de Alicante un grupo de investigación sobre la atención integral y centrada en la persona, que son el enfoque de derechos, que es base de ese cambio del modelo de cuidados, y lo que constituyen los derechos y deberes de las personas mayores. Quizás aquí, vamos, la cuestión, el lugar común del que siempre oiréis hablar es el cambio demográfico. Es una realidad total y absoluta. Ya no tenemos más pirámides, tenemos columnas demográficas. Este es un fenómeno que no solo se evidencia en Europa, también se evidencia en América Latina. Este también es otro de los mitos, ¿no? Siempre se dice, no, la vieja Europa. No, 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 es que el mundo en general tiene una tendencia, por otro lado, muy positiva, hacia la longevidad. ¿Cómo entonces gestionamos ese gran avance en la medicina, en la tecnología, para lo que es el ámbito social? Porque es cierto que hemos avanzado muchísimo en la tecnología y en la medicina, pero todavía estamos dando algunos tumbos en lo que tiene que ver con lo social. Ese contexto del aumento de la esperanza de vida es el que nos hace plantearnos, ¿qué es lo que tenemos? ¿Un nuevo riesgo o tenemos un desafío? A mí me parece que lo lógico es plantear esa gestión del cambio demográfico como un desafío. Aquí los economistas de la salud y los economistas que analizan todo lo que tiene que ver con el envejecimiento de la población suelen plantear la dicotomía, ¿no?, del gasto o la inversión. Porque cuando hablamos de envejecimiento y cuando hablamos de cuidados, tenemos que hablar también de presupuestos. Si no hablamos de inversión, estamos escondiendo un poco la cabeza, ¿no?, como el avestruz. Los cambios requieren de presupuestos, requieren de decisión política, requieren de evidencia científica que avale cada uno de esos cambios. Aquí tenemos una expresión que a mí siempre me gustó mucho, y es que los experimentos se hacen con gaseosa, no con las personas, ¿sí? Entonces, cuando se habla de un cambio de modelo, tenemos que hablar de un cambio de modelo que esté sustentado en la evidencia científica, pero también un cambio de modelo que, además de esa decisión política, de esa capacitación técnica, de esa evidencia científica, esté acompañado por un presupuesto. Porque si no, vamos, es bastante difícil. La mayoría de las personas adultas, esto, vamos, es una extracción cualitativa de lo que la estadística de toda la investigación cuantitativa nos dice, quieren en un altísimo porcentaje seguir viviendo en sus domicilios. Quieren seguir, además, vinculadas a su comunidad. Quieren elegir la forma y la persona que les cuida. Quieren que las residencias sean hogares. Cuando la gente no quiere ir a una residencia, lo que no quiere es ir a un asilo. Lo que no quiere es ir a un lugar que sea visto, ¿sí?, digamos, simbólicamente, que el significado que se le otorga a una residencia sea un lugar donde se va a morir, no donde se va a vivir la última etapa de la vida. Fijaros que son dos concepciones diferentes, ¿sí? Pero fundamentalmente lo que todas las personas queremos es mantener el control de nuestras vidas. Y fijaros que no es una cuestión baladí que la organización, la OCDE, junto con la Comisión Europea, hayan dicho en el 2008, es decir, ya ha caído agua bajo el puente, que los cuidados de larga duración son elementos de políticas transversales. Es decir, cuando hablamos de cuidados de larga duración, cuando hablamos de residencias de larga estadía, estamos hablando no solamente de lo sanitario, no solamente de lo social,
Estamos hablando de la transversalidad dentro de todas las políticas que hacen a la vida humana, ¿sí? Entonces, esta es una cuestión que yo creo que tenemos que tener muy en cuenta. Cuando hablamos de cuidados, hay que saber quién cuida y quién recibe los cuidados. Esto parece una cuestión muy sencilla, pero es el eje para gestar ese cambio en el modelo. ¿Quién cuida y quién recibe los cuidados? ¿Cuál es el perfil de las personas cuidadoras? Sobre esto hay escrito muchísimo. Me voy a referir yo a una investigadora muy conocida, es en este momento la directora de Claxo, que ha hecho todo un trabajo de investigación sobre el tema de cuidados, que me parece que sintetiza muy bien esa relación que a mí me gusta hacer entre por qué cuando hablo del cambio en las residencias utilizo la categoría cuidado como una categoría central a tener en cuenta. Me refería antes a la directora de Claxo, a Karina Battiani, de la Universidad de la República del Uruguay, que nos dice que todo el tema de cuidados es un tema muy viejo, que está vinculado indudablemente a esa división sexual del trabajo, pero que en este momento, en la última década, ha adquirido relevancia como problema social por tres dimensiones: la del cambio demográfico, la del cambio en el proyecto emancipatorio, le llama ella, de la mujer. Nosotros aquí planteamos, no con esas palabras, pero damos a entender exactamente lo mismo, es decir, la crisis del cuidado de las 24 horas, 7 días a la semana por parte de las mujeres, y cómo todo esto ha pasado también a influir en la gestión, en qué se espera de una residencia, ¿sí? No se puede perder de vista el tema de que a las residencias se les pide que cuiden a las personas mayores, ¿sí? Entonces, ¿qué significa cuidar? ¿Por qué el cuidado es esa categoría esencial? Estas dimensiones que trabaja Battiani nos hablan del cuidado como algo, vamos a ver, como un tripartito, digamos. Por un lado, la dimensión material del cuidado. Al cuidado hay que ponerle el cuerpo, el cuidado es algo físico, ¿sí? Por otro lado, hay una dimensión económica del cuidado. Esto, vamos, María Ángeles Durán, vamos, nuestra maestra en España en sociología de los cuidados y en teoría feminista, nos habla de esas cuentas satélites, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la aportación que se hace desde el cuidado? Acordaros la huelga de hace unos años, que justamente comienza en Argentina. El tema del 8 de marzo, la huelga de cuidados, planteaba: si paramos nosotras, para el mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si no existiera nadie que cuidara? ¿Que cuidara en casa o que cuidara en una residencia? No nos olvidemos de que estas dimensiones no solo afectan al cuidado en el ámbito del hogar, afectan también al cuidado en las residencias. Pero la tercera dimensión, que tiene mucho que ver con el cambio del modelo, es la dimensión psicológica del cuidado. Porque el cuidado implica vínculo, el cuidado implica relación con el otro. Y esto no se puede olvidar, ni en casa ni en la residencia. Es exactamente lo mismo en un sentido, ¿no? Entonces, esas tres dimensiones, la dimensión que tiene que ver con el ponerle el peso físico al cuidado, que es el trabajo, la dimensión económica, que tiene que ver con el coste de ese cuidado, y la dimensión psicológica, que tiene que ver con el vínculo. Esto hace que el cuidar sea un tipo de trabajo muy diferente a cualquier otro y que requiera una comprensión y un análisis muy en detalle. ¿Por qué es importante esto? Porque en las residencias quienes dirigen, quienes gestionan, tienen que contratar personal.
Tienen que trabajar con la capacitación de los recursos humanos, que son el corazón de las residencias, ¿sí? Corazón de la residencia no es solamente la infraestructura, no es solamente el aspecto material, es también el personal con el que contamos para desarrollar esa vida que tiene que ser una vida de hogar, una vida como en casa, dentro de las residencias. Entonces, no podemos perder de vista esta dimensión, que está además muy vinculada con temas socioeconómicos y con temas de clase social, con temas de género, con temas de clase social, incluso os diría también con temas que dentro de lo que es la interseccionalidad tienen que ver también con la etnia. Nosotros aquí tenemos muchísima migración y nos hemos encontrado en experiencias que estamos realizando de servicios de ayuda a domicilio con que las familias contratan, por ejemplo, personas que no hablan la lengua de las personas cuidadas. Esto constituye todo un problema, ¿sí? Pero bueno, esto tiene que ver con la realidad del cuidado, tiene que ver con la realidad de quiénes cuidan, dónde cuidan y cómo cuidan. Carol Thomas, que es una investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lancaster, plantea 7 dimensiones. Dice que es importante tener en cuenta la identidad de quien cuida, la identidad de quien es cuidado, la relación entre quien cuida y quien es cuidado, la definición, la conceptualización de lo que es el cuidado, el ámbito en el que se da, el carácter económico, y perdonadme que insista tanto en el carácter económico del cuidado, ¿sí? Porque si no, insisto, yo de Flower Power tengo muy poco y me gusta poner los pies en la tierra. Y también la importancia que tiene el lugar donde se cuida, ¿sí? No es lo mismo cuidar en casa, profesionalmente me refiero, casa de la persona cuidada, que cuidar en una residencia. Todo esto constituye, digamos, el marco, el contexto en el que nos movemos. Pero además tenemos que sumarle otra cuestión, y era esto que yo os comentaba de la migración, de un concepto que es clave, que estoy segura que todos vosotros conocéis, que son las cadenas globales de cuidado. Y vuelvo a decir algo que a mí me parece fundamental, y es que existen grandes coincidencias, porque nosotros aquí en España tenemos un altísimo porcentaje de población inmigrante, latinoamericana, magrebí, que viene a trabajar y que trabaja en temas de cuidados, ¿sí? Pero pasa lo mismo en Argentina. En Argentina también hay población que emigra desde Paraguay, desde Perú, desde Bolivia, desde Venezuela, y que está trabajando en temas de cuidado. ¿Cómo impacta eso, por ejemplo, en el sistema de residencias de larga estadía? ¿Cómo impacta en la capacitación de los recursos humanos? ¿Cómo se hace la selección de recursos humanos que tienen que fomentar la autonomía? A mí me ha pasado, por ejemplo, de capacitando cuidadoras que están trabajando, que vienen inmigrantes y que están trabajando, por ejemplo, algo que yo entiendo perfectamente y que es el hablar con diminutivos o decirle mamita, abuelita a una persona mayor y tener que trabajar explicando que eso constituye un maltrato, que a la persona hay que preguntarle cómo quiere que se la llame, porque ese es su derecho, ¿sí? Estas cuestiones que, insisto, han generado muchísimo debate, son esenciales y hay que tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque vosotras y vosotros tendréis en vuestras residencias a estas personas trabajando. Y es fundamental que sepamos cómo se forma ese recurso humano. ¿Es posible entonces un nuevo modelo de cuidados? Bueno, nosotros entendemos que sí, y en esta línea estamos trabajando. En este momento, la Fundación Pilares está desarrollando un proyecto europeo, Next Generation, durante 4 años, en el que se están realizando
proyectos piloto en distintas comunidades autónomas de España, tanto en lo que es el cuidado en residencias, haciendo acompañamiento para ese cambio de modelo de cuidados, como también en la atención en domicilios. Porque en las dos realidades hay cuestiones que tienen que ser atendidas. Cuidado con los mitos. Antes yo decía, no hagamos un mito de que España es la maravilla fabulosa en gerontología, porque España es lo que es, y punto. Y no hay que mitificar. El mito no sirve para aprender, no sirve para avanzar. Y lo mismo pasa cuando mitificamos. Lo mejor es el domicilio, lo mejor es la residencia. Lo mejor es lo que en cada momento y en función de la situación y el contexto de la persona y de lo que la persona quiera, debe hacerse, ¿sí? No hay un café para todos. Y esto me parece fundamental, porque a partir del COVID se ha hecho muchísimo daño a la figura de las residencias. Se ha demonizado las residencias. Y yo no estoy a favor de la demonización de las residencias, porque es un absurdo. Las residencias son una necesidad. Entonces, esto también hay que saberlo explicar. Me gustaría, y recojo para esto una sistematización de una gran amiga y colaboradora de la Fundación Pilares, que es María Teresa Martínez, para distinguir lo que es la atención centrada en la persona y lo que es la atención integral y centrada en la persona. Porque es ahí hace mucha diferencia, ¿sí? La atención centrada en la persona es un enfoque que nace de la mano de Carl Rogers, que sigue con Kharkov, que tiene que ver con una forma de entender, ¿sí?, la atención. Los modelos son modelos aplicados. Cuando nosotros hablamos del modelo de atención integral y centrado en la persona, hablamos de un modelo que engloba una serie de herramientas que se utilizan para la aplicación, entre otros, el enfoque de atención centrado en la persona. No sé si se me está escuchando bien, yo tengo una interferencia. Jorge, adelante, Clarisa, se resolvió la interferencia. ¿Sí? Vale, perfecto. Otro de los modelos es la planificación centrada en la persona, que nace en el ámbito de la discapacidad, ¿sí? Son dos modelos de aplicación práctica. No hay que confundir con lo que son intervenciones. Es decir, si yo aplico las no sujeciones en mi residencia, eso es una intervención. Y está perfecto y estamos todos de acuerdo, pero la sola aplicación de las no sujeciones no implica el cambio de modelo, no implica que estamos haciendo atención integral y centrada en la persona. La atención integral y centrada en la persona implica mucho más que la suma de las intervenciones, implica un cambio de mirada, ¿sí? Yo siempre insisto, no confundamos estética con ética. Son cuestiones distintas. Por favor, si alguien en algún momento quiere interrumpirme, no tengo ningún problema, ¿eh? Si alguien quiere hacer algún comentario o no está de acuerdo con algo, me parece fantástico, ¿sí? Esta es la definición de integral y centrada en la persona que elabora Pilar Rodríguez y que dice: la atención integral y centrada en la persona es la que promueve condiciones necesarias para la consecución de mejoras en todos los ámbitos de la calidad de vida. Cuando hablamos de calidad de vida, nosotros utilizamos el modelo propuesto por Shalhoub y Verdugo, que tiene una serie de dimensiones en las cuales se establece, porque claro, la calidad de vida es que tiene un alto componente subjetivo, ¿sí? Yo vivía en Madrid y cuando gané la plaza para la Universidad de Alicante, todos mis amigos me dijeron: ¡jo! ¿Qué potra tienes que te vas a vivir al Mediterráneo?
Y claro, yo los 2 primeros años sufrí muchísimo, porque a mí lo que me gustaba de Madrid era toda una serie de cosas que Alicante, más allá del Mediterráneo, no me podía dar. Entonces, las valoraciones de qué es lo que para una persona implica calidad de vida tienen un alto componente de subjetividad. Eso no significa que no existan otra serie de indicadores que nos permiten medir esa calidad de vida. Pero no estamos en la época, con todos mis respetos, de ese modelo de las residencias que uno entraba y llevaban las monjas aquí, sobre todo en España, y uno decía, bueno, huele a limpio, todo está muy limpio, comen muy bien. Las personas necesitamos algo más que comer y estar aseadas, ¿sí? Entonces, la calidad de vida pasa por otra serie de baremos que tienen que ser, además, medidos. Y en este sentido hay una cuestión fundamental. En el sistema sanitario se evalúa. En el sistema de servicios sociales cuesta mucho más la evaluación. Falta cultura de la evaluación. Y cuando digo cultura de la evaluación, no hablo de cultura de la estadística. La estadística es una de las herramientas para evaluar lo que está pasando en los sistemas, ¿sí? Pero no es la única. Prosigo entonces. Además de esa consecución de mejoras en todos los ámbitos de la calidad de vida y el bienestar de la persona, partiendo del pleno respeto de su dignidad y sus derechos. Estos son dos conceptos claves en el modelo de atención integral y centrado en la persona. Teniendo en cuenta, fijaros, algo que no es nada habitual, que son los intereses, las preferencias y la participación. La participación, siempre decimos aquí que es como el billete de 500 euros, que todos sabemos que existen, pero pocos lo ven, ¿sí? La participación de las personas mayores es algo que se reclama desde todos los foros, pero que hay que saber cómo se logra. Es muy difícil hacer participar a alguien que nunca ha participado. No nacemos con esa ciencia infusa de la participación. Las personas muchas veces cuando llegan a una residencia entran en una situación hasta de indefensión y dicen, bueno, lo que usted me diga, yo hago lo que me digan, ¿sí? Yo siempre, quienes me hayáis escuchado otras veces, sabréis que yo siempre digo, vamos, porque me impactó muchísimo una mujer que entrevistábamos y que nos decía, bueno, primero me dijeron lo que tenía que hacer mis padres, luego me lo dijo mi marido, luego mis hijos y ahora el personal de la residencia. Esto es algo que tenemos que cambiar, ¿sí? Fundamental. Las dos dimensiones que hacen a la atención integral. La integralidad, integral e integrada. La coordinación entre lo social y lo sanitario. La residencia no tiene que ser un centro sanitario. No debe serlo, ¿sí? Nadie tiene en su casa un médico, una enfermera, no, ese es otro modelo, ¿sí? Las residencias son hogares. Tenemos que tratar de vivir como en casa y lograr esa coordinación con los sistemas de salud. Esto es algo que aquí, durante la pandemia, recuerdo además, Jorge, que hicimos algunas videoconferencias comentando lo que estaba pasando y se hizo dejación de funciones en muchos casos desde el sistema de salud por entender que una residencia era un centro sanitario y que ya allí tendrían médicos para atender a las personas mayores, cuando esto no era así, ¿sí? Segunda dimensión fundamental y que tiene que ver con la atención centrada en la persona, la personalización. Cada persona es diferente. Es diferente estando en su casa y es diferente estando en la residencia. Me parece que tenemos de nuevo alguna interferencia. Por favor, Motorola, que se identifica con G3, no puedo, digamos, silenciar su audio. Por favor, si lo pueden hacer ustedes. Por favor, silenciar el audio, hay interferencias. Gracias. Seguimos.
distinguir conceptos y aplicarlos. Es fundamental promover la autonomía moral, ¿sí? Lo contrario, ¿sí?, de la autonomía sabemos que es la heteronomía, no es la dependencia. Lo contrario de la autonomía es que otros decidan por mí. Y esto es algo muy difícil de trabajar, pero es fundamental para ese cambio en las residencias que queremos, que realmente la gente pueda tomar decisiones. Evitar el exceso de dependencia, evitar hacer las cosas por las personas, ¿sí? Y además, prevenir la dependencia, que eso es fundamental. Lo que plantea el modelo es basarse en las capacidades conservadas en la persona. No centrarse en lo que no tiene la persona, sino promover aquello que la persona tiene, incluso en las situaciones de mayor deterioro. Entonces, la atención es integral cuando por parte de la persona, cuando por parte del entorno de la persona hay una percepción de bienestar y de satisfacción. Los elementos clave entonces son la autonomía, ¿sí? La autonomía no se pierde nunca. Esto es algo que cuesta. Yo siempre digo cuando me dicen, no, es que es importante, yo digo, sí, claro que es importante, pero es difícil. Es difícil asumir la autonomía del otro. Cualquiera que haya criado un hijo sabe lo difícil que es generar autonomía en los hijos, ¿sí? Siempre nos parece que falta seguridad, ¿sí? Bien, entonces, hay que aprender también a distinguir la autonomía como derecho y la autonomía como capacidad. Cuando hay un deterioro muy generalizado de la capacidad de tomar decisiones, trabajamos a través del grupo de apoyo. Esto, nosotros hemos tenido un cambio en la legislación que prohíbe la incapacitación total y yo creo que, bueno, esto supone un desafío. Supone un desafío y nos lo dicen desde las residencias y nos lo dice todo el mundo. No es fácil esto. La heteronomía es esa cualidad de aquellas personas que son regidas por un poder ajeno a ellas. Otros deciden y eligen por mí. Esto no puede pasar en las residencias. Cuando hablamos de un cambio de modelo, hablamos de eso. No es simplemente el hecho de decir, no, elijo la hora a la que desayuno. A ver, vamos a ir poquet a poquet, como decimos aquí, ¿no? Paso a paso, poco a poco. Pero hay que entender que las personas tienen que tener la posibilidad de elegir. Esto no significa cambiar de la noche a la mañana. Yo una vez una directora me dijo, bueno, a partir de mañana vamos, y le dije, no hagas eso porque... Yo igual la escuché 1000 veces esta mujer, ¿no? Pero... No sé. ¿Alguien me decía algo? No, adelante, adelante, Clarisa. Por favor, Bien. la última persona que se incorporó, silenciarse porque se está escuchando su opinión en voz alta. Bien, sigo. Entonces, es fundamental tener en cuenta esto. Entender que la dependencia indudablemente genera una serie de problemas, ¿sí? Pero eso no significa que no exista la posibilidad de seguir trabajando en esa posibilidad de que la persona pueda desarrollar las actividades de la vida, las actividades básicas de la vida diaria con los apoyos necesarios, ¿sí? Eso es lo que entendemos que es el principio de normalización. La independencia no tiene que ver con tener el mejor estado cognitivo ni el mejor estado físico. Significa el poder, con la ayuda de otros también, desarrollar esas actividades que permiten mantener el control de la vida. La dignidad es el aspecto fundamental. En muchos casos, aún no queriendo, se maltrata la dignidad de las personas en las residencias.
Aún no queriendo, yo no estoy haciendo un planteamiento de, sois todos malos los que estáis en residencia, para nada, para nada. Pero en muchos casos la dignidad se ve afectada. Por eso es que hay que trabajar tanto, ¿sí? Por eso es que es tan importante la creación dentro de las residencias de espacios de reflexión ética en los equipos. Este es un elemento clave. Si no se trabajan los espacios de reflexión ética, suele caerse en que, bueno, la practicidad y las emergencias del día a día nos llevan a dejar de lado esa dignidad de la persona. Estamos hablando de un cambio de rol profesional. Y cuando hablo de un cambio de rol profesional en las residencias, hablo de todo el equipo, ¿sí? No hablo solamente de las profesiones tradicionales, hablo de todo el equipo. Hay que escuchar a la persona adulta mayor o a la persona con discapacidad. Nosotros en este momento, otro de los grandes desafíos que tenemos es la cantidad de personas con sufrimiento psíquico o con discapacidad intelectual que están llegando a ser personas mayores. ¿Dónde van? ¿A qué residencia van? ¿A una de personas mayores? ¿Siguen en el dispositivo en el que estaban? ¿Cómo conciliamos eso? ¿Sí? ¿Somos agentes de control social? Porque cuidado, en muchos casos las residencias en el fondo terminaban siendo un ámbito donde se llevaba aquello que la sociedad no podía o quería ver, ¿sí? Hay una autora que os recomiendo y supongo que muchísimos y muchísimas conoceréis, que es Joan Tronto, que habla del cuidado sucio, ¿sí? Ella dice, a ver, que muchos hombres se están incorporando al cuidado, pero al cuidado de los bebés, al cuidado de los niños, que es mucho más gratificante en muchas cosas, ¿sí? No es lo mismo que lo que ella llama el cuidado sucio. No es lo mismo cambiarle el pañal a un niño que a una persona de 80 años. Entonces, estas cosas hacen que en muchos casos las residencias hayan sido utilizadas como lugares de control social. Lo que no gusta se esconde, ¿sí? Tanto para la discapacidad, como para el sufrimiento psíquico, como para el envejecimiento. Aplicamos el concepto de relación de ayuda, tal y como plantea Carl Rogers, ¿sí? Esa tríada rogeriana de aceptar a la persona tal y como es. Somos agentes de cambio. Antes hablaba Jorge de innovación, ¿no? Yo soy profesor en un máster de innovación social y una de las cosas que siempre decimos es que la innovación no es algo mágico. La innovación no es algo que aparece en una mente prodigiosa. La innovación surge de la observación. La innovación surge del análisis. La innovación surge de la evaluación de lo que tenemos. Solo así podemos cambiar también nosotros, ¿sí? Y ese cambio de rol profesional influye en la gestión de una residencia al aplicar el MAISP. ¿Por qué? Porque la aplicación del MAISP recoge evidencia científica, ¿sí? De que hay una mejora. El concepto, supongo que lo conoceréis, y si hay una ingeniera por allí que me ayude, que trabaja temas de calidad, el concepto de calidad total. No solamente siente esa calidad el cliente, sino también todo el personal que trabaja, ¿sí? ¿Qué resultados hemos tenido? Reducción de las bajas, reducción del absentismo, mayor satisfacción en los equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque desde la gerocultora hasta el director o la directora, todo el mundo siente que está con un objetivo común y que está trabajando en algo que tiene un resultado positivo. Todos los que hacemos algo que nos gusta, bueno, encontramos una compensación. Yo estoy aquí y son las 12 de la noche y lo estoy haciendo con placer. Si no fuera así, me tendría que estar dando latigazos, ¿me entendéis? Entonces, el encontrar la pasión por lo que uno hace, el encontrar esa satisfacción, mejora y mejora la forma en que se atiende a las personas.
y esto es indudable. Los roles profesionales orientados al servicio son aquellos en que el equipo técnico se reúne para proponer los planes de cada persona, mientras que cuando están orientados a la persona mayor dentro de lo que es la atención integral y centrada en la persona, la reunión se hace junto con la persona para diseñar esos planes de intervención, ¿sí? El equipo técnico evalúa y prescribe lo que la persona necesita y lo que debe hacer. Cuidado, que eso también a veces se define como individualización. Yo defino lo que María necesita, yo defino lo que José necesita, pero eso no es personalización. Tú individualizas en función de lo que tú crees que necesita esa persona. Ahora, lo que dice la atención integral y centrada en la persona es que el equipo conoce, orienta, consensúa y ofrece apoyos. No le dice a la persona lo que tiene que hacer. Esto es dificilísimo. En ningún momento os creáis, que esto es coser y cantar, porque no lo es. Esto requiere una mayor profesionalización que la mera prescripción. El sentarse, escuchar al otro, hablar con el otro y conseguir, mediante la persuasión, en muchos casos, orientar a esa persona, es mucho más difícil que el decir directamente lo que hay que hacer. Se prioriza la seguridad y la salud de las personas. Indudablemente, en todas las residencias que están orientadas al servicio, vamos, yo recuerdo un director de una residencia que me dijo, si a mí lo que tú me estás planteando me parece fantástico, pero tú vienes conmigo al juzgado cuando la familia me monte un juicio porque el familiar se ha caído porque no lo tenemos atado a la silla. Claro, indudablemente ahí lo que está prevaleciendo es la seguridad y la salud antes que el bienestar emocional. Lo que busca la AICP es ese bienestar emocional. Y ahí, por eso yo os insisto con lo de los espacios de reflexión ética. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a aceptar el riesgo? Porque la vida es riesgo, ¿eh? Yo creo que este es un concepto que tenemos también que aprender, y perdonadme que parece un poco filosófica la cuestión, pero la vida es riesgo, y eso es fundamental entenderlo. Entonces, ¿qué preferimos? Las gerocultoras no hacen las actividades de la vida diaria por las personas, las hacen con las personas. Las y los profesionales transmiten la necesidad de confiar en estas y trasladan pocas responsabilidades a las personas. En el caso de la AICP, tenemos que trasladar esa confianza directamente, trabajando desde el diálogo y permitiendo que se asuman responsabilidades. Es un cambio de paradigma para un nuevo perfil de personas mayores. Hay un nuevo perfil, indudablemente, ni Jorge, ni Ricardo, ni Eduardo, que te veo por allí, ni yo, seremos el mismo perfil de personas mayores que fueron nuestros padres y nuestras madres. Hay nuevas demandas, hay un nuevo perfil de los equipos profesionales, hay un contexto globalizado y esto requiere que haya capacidades de aprendizaje permanente. Si algo centra esa capacidad de generar un nuevo modelo, es la necesidad de aprendizaje permanente. Y además de adaptación continua y comprensión del contexto, ¿sí? Hace poco se planteaba, por ejemplo, qué pasaba con las personas del colectivo LGTBIQ+, que estaban llegando a las residencias y que estaban diciendo que otra vez estaban entrando en el armario, porque sentían que había un rechazo a su situación sexual. ¿Cómo enfrentamos eso en las residencias? Tela marinera, ¿no? Estamos en una sociedad de éticas complejas. No hay una sola ética. Y esto también hay que trabajar. Esto implica nuevos modelos de gestión residencial y nuevos desafíos. Esto en políticas sociales son lo que se llama los wicked problems, los problemas endiablados, complejos, ¿sí?
Y sí, vivimos en una sociedad compleja y hay que asumirlo y tenemos que trabajar en ello. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cómo nos situamos frente al envejecimiento? ¿Cómo trabajamos en nuestros equipos el concepto de envejecer que tiene cada uno? Esto es algo que a mí no me canso de repetirlo, porque es muy fácil hablar de la vejez de los otros. ¿Cómo hablamos de nuestra propia vejez? ¿Cómo vivenciamos nuestra vejez, la vejez de nuestros padres? ¿Sí? Entonces, entendemos que no es igual el envejecimiento en todas las personas. Entendemos que no es igual el envejecimiento en las personas con discapacidad intelectual. Nosotros desde la Fundación Pilares estamos trabajando mucho en este tema porque realmente es uno de los grandes desafíos. La cuestión es que el cambio de paradigma es imparable. Se ha dado en la salud, nosotros hoy hablamos de atención centrada en el paciente, que el paciente decida, ¿sí? Que el paciente sea un paciente consciente e informado. Hablamos de la planificación centrada en la persona con autodeterminación y con derechos en las personas con discapacidad intelectual. Y en gerontología hablamos de ese enfoque de la atención gerontológica centrada en la persona. Pero en las residencias, ¿cómo lo hacemos? ¿Quién tiene esa llave mágica? Fijaros, estos pensadores constructivistas, Simmel, Coser y Pogam, decían que la asistencia es la única rama donde las personas implicadas no pueden participar y ser sujetos sociales con su propia finalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que escuchamos poco a las personas mayores, que todavía tenemos que hacer un cambio en este sentido. Claro, esto es difícil. Es difícil para nosotros, que estamos formados y que trabajamos en esto. Imaginaros para los políticos, para los decisores políticos. Mare megua, que decimos aquí. Eso es realmente complicado. Tenemos que trabajar desde éticas aplicadas. Problemas de gran complejidad en sociedades moralmente plurales. ¿Esto qué significa? Que tenemos que plantearnos cómo respondemos desde servicios sociales y sanitarios a problemas de alta complejidad. ¿Por qué? Porque la realidad nos está demostrando esto. Cómo pasamos de un modelo asistencial paternalista, que es el modelo que tenemos aquí, allí, en la China, ¿sí? No nos engañemos. Claro que hay innovaciones, pero la idea que persiste en general me causó muchísima gracia porque hace poco tuve que hacer una presentación en la estrategia valenciana, de la Comunidad Valenciana a la que yo pertenezco, de personas mayores. Entonces hago todo un alegato sobre que no digamos nuestros mayores, porque no son nuestros, porque las personas... Y viene la consellera del ramo y empieza, porque nuestros mayores, y yo decía, la mare de Déu, es que le he dicho en todas las maneras posibles que los mayores no son más que de sí mismos cada uno, y viene y ¡pum!, la primera en la frente, porque todavía tenemos ese modelo asistencial paternalista, porque detrás del respeto hay una sobreprotección que infantiliza y que no reconoce al otro como un ciudadano. Cuando se le niegan a las personas sus deberes, no solo sus derechos, se le niega ciudadanía. Y esto es lo que plantea el modelo de atención integral y centrado en la persona, ese giro copernicano. Tenemos entonces que ir hacia una organización del servicio en torno a la persona. Esa es la gran innovación. Con una coordinación sociosanitaria que integre sistemas, que haga un sistema completo, teniendo en cuenta la oportunidad, transformar las debilidades en oportunidades, utilizando los dispositivos de proximidad, que eso es fundamental, y teniendo en cuenta que tenemos que cuidarnos mucho de los profesionales decisionistas. ¿Qué son los profesionales decisionistas? Estos que todo lo sabemos y todo lo podemos resolver sin contar con las personas. Este es el gran cambio, ¿no? Esa es la innovación.
El paradigma innovador es el que busca una solución novedosa a un problema social, que dé una respuesta más eficiente, más sostenible, ¿sí? O más justa a las soluciones actuales. Un sistema donde las personas sienten que entrar en una residencia es entrar en una cárcel, de alguna manera, ¿sí? Fijaros si no, el lenguaje, ¿no? Se ha escapado una persona. ¿Cómo que se ha escapado? Las personas mayores no están presas en una residencia, ¿no? Entonces, eso implica la necesidad de un cambio. ¿Cómo son las organizaciones innovadoras? Esto ya lo dijo Peter Senge hace, bueno, el siglo pasado, en los años 90. Las organizaciones que aprenden, las organizaciones que tienen un pensamiento sistémico, donde cada uno aporta desde su profesión un dominio personal, ¿sí? Yo no puedo saber nada de hipertensión, pero Ricardo me puede aportar, ¿sí? A eso. Pero yo le puedo aportar para lo que es una prescripción social, que tiene que ver también con la hipertensión, porque si una persona está estresada, pero esto lo tenemos que hacer conjuntamente. Los modelos mentales, porque cada uno de nosotros tenemos una idea de lo que es nuestra vejez, y esa idea la proyectamos en lo que trabajamos. Tenemos que tratar de conseguir una visión compartida de lo que queremos hacer como organización. Y eso nos va a permitir un aprendizaje en equipo. A los trabajos no se va a conseguir amigos, pero desde el trabajo aprendido en conjunto se logran grandes amistades. Yo siempre digo lo mismo. Las 5 C del trabajo en equipo: compartir conocimiento, coordinar, comunicar. A partir de esas 3 primeras C van a ser la confianza en el equipo de trabajo y el compromiso. ¿Esto qué significa? Que el director o la directora tiene que generar un clima de confianza y de compartir conocimiento, donde el conocimiento que le aporta la gerocultora es fundamental. Es tan fundamental como lo que puede decir la psicóloga, la trabajadora social, la médica. Es fundamental, porque todos tenemos una parte de esa visión de la realidad. Todos los que usamos gafas, yo uso lentillas, pero vamos, sé lo que son las gafas, cuando vamos al oftalmólogo nos ponen esas gafas así que parecen tan horribles y que nos van poniendo un cristal, luego otro cristal, luego otro cristal. ¿Sabéis de lo que os hablo, verdad? Cuando tenemos como 4 o 5 cristales es cuando vemos bien. ¿Qué significa eso? La necesidad para tener una buena visión como organización de esa mirada conjunta. ¿Qué necesitamos para innovar? No solo creatividad. No solo creatividad y no solo investigación. Tenemos que trabajar en la resolución de algo que es un problema práctico. No es una invención. Por eso yo os digo, nada de inventos, nada de un día para el otro. No. Procesos. Los procesos son los innovadores y eso requiere tiempo. Así se genera realmente valor, valor en una residencia. Innovar implica coproducción. Hablábamos antes de empezar la jornada con Jorge de la importancia de no mitificar tampoco público-privado. No, coproducción. ¿Por qué? Porque los problemas son tan complejos que aquí no sobra nadie. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 dicen que nadie se puede quedar atrás. Pues si nadie se puede quedar atrás, hacemos falta todas las instituciones, todas las entidades. Esto es fundamental. Necesitamos innovar, pero no se innova si no se observa. Y ahí lo que nos tenemos que preguntar es, en nuestras residencias, ¿desde dónde y cómo observamos? ¿Me pongo yo en directora de la residencia y miro desde arriba? ¿O me siento con mi equipo y trabajamos todos? ¿Cómo innovamos? ¿Generamos espacios de reflexión? ¿Hacemos supervisión de los casos? Pero supervisión no, insisto, de una cuestión instrumental, sino en profundidad. ¿Trabajamos en equipo? ¿Desde dónde hacemos el enfoque de una atención centrada en la persona?
Es atención integrada, porque es sociosanitaria, e integral, porque aborda lo social, lo psicológico, lo participativo, lo comunitario, lo relacional, lo espiritual y lo económico, ¿sí? Las personas somos todo un conjunto, no somos un expediente, ni somos un caso. Yo siempre, os invito a que entréis en la página web de la Fundación Pilares porque tenéis gran cantidad de material. Estos son 2 libros, este último que hicimos sobre ejercicio de derechos y deberes de las personas mayores en la vida cotidiana, es una guía, es absolutamente práctica para profesionales de residencias y otros centros, y este que fue desde la coordinación de Pilar, un libro sobre estrategias residenciales, porque claro, también tenemos que hablar de los ambientes y los entornos propicios para que la persona viva en condiciones de vida dignas, ¿sí? Eso es fundamental para nosotros. Cambiar el ambiente, no solo la innovación como resultado, sino como proceso. Os suenan los tupper, ¿no? Los donde se lleva la comida, los tupper. Bueno, los tupper los inventa un ingeniero plástico que era el ingeniero Tupper, ¿sí? Ni más ni menos. Pero ¿cuál es el gran éxito del tupper? Que la secretaria de ese ingeniero ideó un sistema de venta de esos frascos, de esos envases, yendo a los domicilios de sus amigas y haciendo una venta a través de la propia experiencia. Solo el tupper, solo el invento del tupper no hubiera generado ninguna innovación. Fue el invento y el proceso. No os olvidéis de esto, porque es fundamental. Envejecer en casa o como en casa. Modelos institucionales y modelos de vivienda. Modelos institucionales donde la gente pueda vivir como en casa. Esto es una residencia. Y fijaros, por ejemplo, desde el modelo AICP, una de las cosas que se plantea es la no utilización de uniformes. Pero tampoco significa que porque no utilicemos uniformes ya estamos aplicando el modelo. Porque aquí han empezado con otras cosas. Han empezado con la importancia de un huerto, esto es en País Vasco, donde son mujeres acostumbradas al trabajo en la huerta, y esto ya las acerca a su hogar. Esto que veis aquí son los apartamentos intergeneracionales, es una experiencia en Alicante. Son viviendas de alquiler social donde conviven personas mayores y personas jóvenes, ¿sí? Cada uno en su casa, pero tienen toda una experiencia de espacios comunes, donde unos se apoyan a los otros. Ha sido premiado, en todas partes. Esta es una residencia de antiguo cuño, ¿sí? Esta es la residencia, el asilo de ancianos de Sueca, aquí en la Comunidad Valenciana. También tenemos que pensar en la innovación con esto. ¿Qué hacemos? ¿Tiramos abajo todas las grandes residencias? No podemos. Además, no debemos, éticamente. Entonces, hay que pensar en ir generando pequeñas unidades de convivencia dentro de esas macroinstituciones. Los cambios, las innovaciones no se pueden hacer a lo bestia. Tienen que tener esos procesos de reflexión. El modelo de vivienda tienen que ser viviendas para envejecer, con adaptación funcional, viviendas con apoyo. Viviendas con apoyo y viviendas donde, por ejemplo, las residencias puedan ofrecer servicios de proximidad a las personas que siguen viviendo en su domicilio. ¿Por qué? Porque eso genera vínculo y hace ver también a la residencia como parte de la comunidad. La residencia tiene que tener vida comunitaria. No puede ser que una persona entre en una residencia y se olvide de su barrio, de sus vecinos, del vendedor de pan, porque eso forma parte de su ser persona. Mirad, esto es dentro, esto que veis aquí es la terraza de los apartamentos intergeneracionales. Son preciosos, vamos. Eso también es otra cuestión fundamental a tener en cuenta. Otra experiencia que se está llevando a cabo aquí como alternativa a las residencias, las viviendas colaborativas o el cohousing. Y las residencias son una respuesta de cuidados
a la que se tiene derecho en un marco de calidad y de atención integral. ¿Qué decimos en esto? ¿Sobre qué ponemos la alerta? Hay que hacer sensibilización en cuanto a la imagen de las residencias. Las residencias no pueden seguir teniendo la misma imagen que tenían hace 20 o 30 años. Y hay que clarificar y hacer pedagogía. Digo pedagogía, no solo marketing. Pedagogía sobre el sentido de una residencia. Esto es fundamental. Este es un libro de Pilar Rodríguez que se llama Las residencias que queremos. Y fijaros cuál es el subtítulo, ¿no? Cuidados y vida con sentido. Lo que queremos cuando vamos a una residencia es que nuestra vida siga teniendo sentido. ¿Qué nos tenemos que plantear siempre? ¿Cómo y por qué llega la persona a la residencia? La residencia no puede ser la respuesta a una situación económica. La residencia no puede ser una respuesta a que la familia quiere la casa donde vive la persona. Estas cuestiones hay que plantearlas. ¿De qué manera se realiza el proceso de bienvenida? ¿Qué información se recibe y qué información recibe la persona? ¿Y qué información recibe la familia? Estas son cuestiones fundamentales. Y la gran piedra de la Rosetta, ¿sí? La clave. ¿Quién, cómo y por qué ha tomado la decisión del ingreso en la residencia? Esta no es una cuestión para nada baladí. Es una cuestión que centra la atención en la persona. ¿Cómo lograr lo que nosotros llamamos en la Fundación el equipo de cuidados? Porque cuidar una persona sola no puede cuidar. Cuidar es tarea de equipo. Hay que conocer la historia de vida de la persona, para eso tenemos nosotros esa herramienta de lo que es la historia de vida, que no se hace ni en un día, ni en 2, ni en un mes, ¿sí? Trabajar con la familia, ¿cuál es su idea de la residencia? No centrarnos en demonizar a la familia. No, mira, cada vez que viene la familia se altera, mejor que no venga la familia. No, por Dios. Tenemos que trabajar con la familia, valorar los procesos vitales. ¿En qué momento de la familia ingresa la persona? ¿Sí? ¿Cómo se toma la decisión del ingreso? ¿Qué representa para la familia? Las familias viven con mucha culpa el ingreso en una residencia. Y diferenciar lo que es una decisión de lo que es la desesperación. ¿Por qué? Porque en los casos de deterioro cognitivo muchas veces lo que nos encontramos es que no puedo más, ¿sí? Eso que se define como claudicación familiar. ¿Cómo trabajar con la familia? La familia tiene que considerarse como una aliada de cuidados, ¿sí? Esto es fundamental. Pero también la familia no puede estar por encima de los derechos de las personas. Es decir, esto de pasarle a la familia el cuadernillo con las cosas que ha hecho la persona mayor en la residencia, por Dios, que no estamos en un jardín de infancia. La persona mayor es una persona mayor con derechos, ¿sí? Y tener en cuenta también las diversidades familiares. El equipo de cuidados tiene que tener en cuenta todos los aspectos que hacen a la vida humana. En definitiva, ya voy terminando, el modelo de atención integral implica cambio en la organización, ¿sí? Cambio cultural. Las residencias son otra cosa de lo que ya tuvimos. Un nuevo paradigma. Parar, sentir y actuar de manera diferente, con nuevos roles profesionales que implican una formación permanente, lo que nos lleva a pensar que hay que poner el eje en la persona, con el trabajo en equipo, con un equipo interdisciplinar, que entienda que esa atención integral y centrada en la persona es el paraguas que cubre todo, ¿sí? Plantearnos además que si todo el mundo es necesario, tenemos que sentarnos, colegios profesionales, universidades, todos a pensar cómo formamos, para qué formamos a quienes van a ejercer los cuidados de larga duración. ¿Qué cambios didácticos tenemos que hacer en la formación? No es solamente enseñar a cambiar un pañal, no es solamente enseñar cómo dar una alimentación, es enseñar ética, y eso es complicado. Entonces, es fundamental
que entendamos que el modelo de atención integral y centrado en la persona no es una receta, no es un mero cambio de ambientes y que supone un cambio holístico en la forma en la que entendemos la vejez, en la que entendemos, como se dice en Latinoamérica, las vejeces. Y esto es fundamental. Hay que desarrollar lo que se llaman los equipos de alto rendimiento dentro de las organizaciones, ¿sí? Esto es fundamental, es un concepto que desarrollan el doctor Shallock y el doctor Verdugo, que viene del ámbito de la discapacidad intelectual. Os recomiendo acordaros de esos nombres, Shallock y Verdugo, lo tenéis aquí escrito, y habla de los 5 factores contextuales para el cambio en los equipos. La transformación en la cultura de los servicios profesionales. Cambiar la cultura. La emergencia además también de una nueva gestión pública, que ve también que el mercado regula el propio ámbito de lo público. Las residencias también están influidas por esto. Los servicios y apoyos van a estar más dirigidos por las propias personas y sus familias que por lo que nosotros creemos que sea lo mejor. Y la importancia de la emergencia de una mentalidad donde servicios y apoyo se estén basando en las necesidades de apoyo de la persona, ¿sí? Y no en lo que quiere dársele a la persona. Y una necesidad continuada de estabilidad en las organizaciones. A mí me encanta esta foto, donde el gato parece un tigre gigante y la persona parece muy chiquitita. Y creo que para cerrar con la idea de lo que es un desafío, es importante que entendamos esta idea, ¿no? Los problemas, los éxitos y los fracasos dependen, en cierto modo, de la posición desde la cual los miramos. Creo que se trata de mirar en conjunto, de hacer una mirada reposada, pausada, pensándola y repensándola desde lo que es la ética profesional. Os invito también a leer el último libro que hemos editado. Este no lo edita la Fundación, lo edita Editorial Tecnos. Está también en ebook, en versión online, y se llama La atención integral y centrada en la persona, fundamentos y aplicaciones en el modelo de apoyos y cuidados. Incluimos el término apoyos porque sabéis que en el mundo de la discapacidad hay un gran rechazo a hablar de cuidados. En el mundo de la discapacidad se habla de apoyos y entendemos que que esa es la idea, que son tanto apoyos como cuidados. Muy bien, muchísimas gracias, espero no haberos agotado. Y ahora, si os parece, vamos a las preguntas. Sí, cómo no. Yo diría, bueno, volvemos a vernos entonces, Clarisa, si te parece bien. Yo diría, Ricardo, si estás por allí y podés manejar este momento. Pero abrimos a preguntas, ¿no? Lo primero que quiero hacer y como modelo introductorio, primero felicitar a Clarisa por tan inmensa información que nos dio, que lo único que nos puede hacer es entrar en razón. Y como bien dijo Clarisa, hay que tener esperanza porque los cambios no se hacen inmediatamente. Y Clarisa habló de una nueva demanda, de un nuevo perfil, de un nuevo modelo. Por favor. Ya controlamos al perro, ya estamos. Dijimos que una nueva demanda, un nuevo perfil y un nuevo modelo. Y el mundo nos implica un gran desafío. Hoy podemos ver que Clarisa empezaba la charla y nos decía que el formato del poblacional de 30 años atrás o de 40 años atrás era una pirámide. Y hoy tenemos un rectángulo y hasta yo pienso que es un ombú. Y este ombú ha quebrado el sistema. Antes las jubilaciones, porque también
dijimos que sin recursos no hay acción. Ujú. Y la realidad es que mientras era una pirámide, la parte de abajo sostenía a la de arriba. En este momento tenemos una contraposición de deseos. Por un lado vamos a tener una población que se va a acercar a vivir a los 100 años y una jubilación que termina a los 60 y monedas. El diseño de jubilación estaba preparado para tener 30 años de producción y 10 de usufructo. En este momento tenemos 30 años de aporte y 30 o 40 años de usufructo. Con lo cual, los sistemas jubilatorios del mundo han quebrado y hay que repensar, porque otra vez, sin recurso no hay acción. Y entonces ahora uno compara el modelo holandés o el danés o el sueco, que hace 40 años están trabajando en este pensamiento, contra el pensamiento que tiene España, a quien tuve oportunidad de visitar el año pasado gracias a Clarisa y a Ana María Bonafón que nos recibió, y poder ver cómo España comienza a trabajar en la contención social de estas personas de edad. Y en contraposición, yo me bajo a Sudamérica y nos encontramos que nuestra jurisprudencia y nuestro sistema no alcanza para atender este ombú. ¿Qué pensás, Clarisa, que es el modelo a seguir? Y pregunta gigante, ¿cuál sería la metodología para nuestro país para empezar el cambio cuando los ingresos no alcanzan para tener este modelo exitoso? Menuda preguntita. Bueno, en primer lugar, la respuesta metodológica para Argentina yo no la puedo dar. No la puedo dar para Argentina como no la puedo dar para España, porque creo que no es una respuesta unilateral, es una respuesta que hay que trabajar mucho. Indudablemente el planteamiento que tú haces, en el sentido de que no tenemos remesa de recambio. El problema no es solamente la prolongación de los años de vida después del momento de la jubilación. Yo como profesora universitaria me podría jubilar a los 60 años y me permiten seguir hasta los 70. Pero claro, aquí se da una contraparte. Por un lado tú tienes a la gente joven que tarda muchísimo en entrar en el mercado de trabajo, ¿sí? Y por otro lado tienes que, claro, que vivimos muchísimos más años. Tú no has citado a Francia. Francia en este momento está arde París. Macron daba un discurso ayer tratando de explicar el cambio y claro, a mí la gente me decía, bueno, pero a fin de cuentas los franceses también, si todos nos jubilamos, porque aquí en España estamos cambiando ya a los 67 años para la jubilación, ¿sí? Es decir, la cosa va modificándose. Pero es que en Francia no es solamente que les aumentan la edad de jubilación, sino que también tienen que tener cotizados 45 años, cosa que la gente joven dice, ¿cómo voy a cotizar si tengo 40 años y no tengo trabajo estable? ¿Me entiendes? Entonces, aquí hay un problema que no es solo el problema jubilatorio. Aquí el problema es cómo entendemos y repensamos el estado de bienestar, que yo creo que ese es el gran quid de la cuestión, ¿no? Hace unos cuantos años, cuando el rey Guillermo de los Países Bajos dijo que había muerto el estado de bienestar, nos agarramos todos la cabeza porque dijimos, este hombre es un desalmado. ¿Cómo puede estar diciendo eso, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay varias cuestiones a tener en cuenta. Primero, la cuestión económica, que ese es el gran problema. Si tú no generas trabajo, tampoco hay forma de mantener el tema de jubilaciones, ¿sí? Nos pongamos como nos pongamos.
No lo solucionas tampoco con incrementar el sistema de jubilaciones privadas, porque eso se ha demostrado que tampoco resuelve, al contrario. Pero también digamos, el otro gran problema que hay es, bueno, ¿qué hacemos con tantos años después de que nos jubilamos? Aquí se está planteando también la posibilidad de que puedas seguir compatibilizando tu jubilación con pequeñas actividades económicas para compensar, ¿sí? Entonces, esa también es otra de las soluciones. Y segundo, hay una cosa en la que nosotros, incluso desde la Fundación, hemos generado bastante debate con este tema, y es que tenemos que empezar a pensar en cómo nos preparamos para la jubilación. Yo sé que en el contexto argentino hablar de la posibilidad de ahorrar para cuando envejezcas parece una quimera, no una utopía, una quimera. Porque ¿qué voy a ahorrar si con la inflación se come todos mis ingresos? Pero claro, nosotros una de las cosas que estamos pensando es esa, que la gente también tiene que entender que hay que reservar una partida presupuestaria personal para la jubilación. O sea, esta idea de que mi casa va a ser toda, lo dejo en herencia a mis hijos, pues es algo que se está cuestionando hoy en día, ¿no? Es decir, esa casa también tiene que servir para garantizar tu manutención durante el envejecimiento, ¿no? Que creo que es importante, porque eso también tiene que ver con un hacerte cargo tú también de lo que está pasando, porque no es un problema que podemos decir que alguien lo resuelva. A mí me Por supuesto. parece Sí. muy interesante este giro que estás teniendo en tus afirmaciones, porque por supuesto que cuando apelas a la participación no es solamente la pequeña participación, sino la gran participación política. Es probable que el movimiento de mayores no tenga peso hoy en nuestro país o en nuestros países de Latinoamérica, pero con toda seguridad hay un doble juego imprescindible, que es los cambios empiezan desde abajo hacia arriba, pero también es necesario ciertas, digamos, guiños del poder con respecto a hacia dónde ir con toda esta problemática que estás planteando de largo plazo respecto a cómo se financia el sistema previsional, etcétera, etcétera. Qué cambios inmediatos por ahí podemos formular, ¿no? Cambios Jorge, inmediatos. aquí el movimiento de mayores está realmente mucho más fortalecido. No es, vamos, hay realmente, bueno, el movimiento en País Vasco es impresionante. Claro, Es claro, claro, impresionante. claro. Y aquí hubo todo un movimiento de lo que se llamó los Yayo Flauta, cuando empieza el movimiento de 15M en el año 2011, que os sonará todo lo que fue ese cambio, digamos, en la manera de ser política. Y claro, ahí hubo muchísima generación mayor que dijo, bueno, es que nuestros hijos van a vivir peor de lo que vivimos nosotros. Entonces aquí hay que hacer un cambio no solo en el sistema de jubilaciones, sino en el conjunto del sistema económico. Totalmente. Por eso tú hablas de estado de bienestar, ¿no? Es decir, por eso traes ese tema. No hay duda que es un tema mayúsculo de la política social y de la política en general. Eh, Estamos cerrando, Clarisa. No sé, son 0:30 en Alicante y queremos respetar tu sueño. Pero Eh, si hay preguntas, a mí me gustaría que nadie se quede con ganas de incluso de disentir con algo de lo que yo haya dicho. ha habido en el chat felicitaciones y aplausos también escuché en el chat, así que felicitaciones por la exposición realmente muy diversa. Me encantó la apelación a autores tan diversos como hiciste hoy, ¿no? Bueno, yo eso tengo que agradecer las felicitaciones, pero insisto, una de las cosas que me gustaría mucho en el tema de residencias que no se olvidara es lo de los espacios de reflexión ética.
porque ese es un pequeño cambio, no cuesta presupuestariamente, no es algo que digamos, es imposible hacerlo, y el sentar a todo el equipo en torno de una mesa y hablar de cuestiones éticas, de lo que implica, y contar con una supervisión en ese sentido, es un cambio que va ayudando a ese proceso del que yo hablaba, ¿no? O sea, si nos vamos a plantear descubrir el Mediterráneo, es que es agotador y ya está descubierto, ¿no? Pero si empezamos con pequeños pasos que nos vayan permitiendo reflexionar sobre qué cosas podemos hacer. Es decir, yo el plan de pensiones, el problema de las pensiones, el problema de las jubilaciones, no lo puedo resolver, ¿sí? Pero en mi residencia, ¿qué puedo hacer para mejorar la calidad de vida de las personas que están allí? Y ahí veo que María Victoria ha levantado la mano, María Victoria Vázquez. Ah, no, no has levantado la mano. Ah, bueno, tienes una manito levantada allí. Entonces, yo creo que una de las formas mejores para no caer en el nihilismo y para no realmente decir, bueno, no se puede cambiar nada, es empezar con pequeños trabajos, ¿no? Creando redes. O sea, esto que tú me contabas hoy, Jorge, de que la gente está poniendo en común experiencias. Nosotros en la Fundación Pilares tenemos una base de datos sobre buenas prácticas. Las buenas prácticas son un recurso que nos permite ir viendo, bueno, qué cosas podemos hacer. No para copiar, no para copiar. Yo insisto mucho en eso. Yo es que creo que la copia no sirve, que lo que sirve es el preguntar, oye, ¿vosotros cómo lo habéis hecho? Ah, vale. ¿Y qué te parece? ¿Y cómo podríamos hacerlo nosotros? ¿No? Yo siempre he creído en el diálogo y me ha dado resultado, ¿no? Entonces, por eso lo recomiendo. Y además, insisto, no sé, será que yo también ya estoy mayor y puedo acumular muchas más derrotas que triunfos en la batalla de la vida. Y entonces creo que es importante el ir de a poquito, viendo qué cosas, creando equipos. Lo de los equipos es algo fundamental, fundamental. ¿Vos Nosotros... crees que a veces los directores, las directoras de residencia están muy aislados, en el sentido Sí, que el sillón genera soledad sí, respecto, y lo que un poco hemos vivido en la diplomatura es que si logramos reunir mediante la pantalla virtual Ushuaia con Córdoba, con la provincia de Buenos Aires, con San Juan, con La Rioja, y con Entre Ríos, me parece que ese diálogo de cosas en común enriquece y puede generar una potencia particular. O México, Ecuador, Colombia, que aportan su visión. O Uruguay, con el hogar israelita de Montevideo, que nos ha aportado tantos en esta primera corte, ¿no? Es decir, me parece que ese intercambio potencia, que es lo que estamos buscando, ¿no? Pero además, yo insisto, el modelo de atención integral y centrado en la persona es un modelo al que muchas veces cuando se lo critica se dice que desprofesionaliza, ¿no? Porque dice, uy, parece que todos estamos al mismo nivel. Y lo que en el fondo pasa es que las estructuras sociales son muy jerárquicas. Vivimos en sociedades absolutamente jerarquizadas, clasistas, patriarcales. Esto que nadie se asuste, no voy a cantar ahora la internacional, pero es así, eso ocurre. Entonces, es fundamental el hecho de entender la importancia que tiene el papel de la gerocultora. Mira, estuvimos haciendo una Cuando tú formación... dices gerocultora, estás diciendo... auxiliares. claro, claro, claro. Lo que aquí ha sido una revolución porque no han querido, se han reivindicado como las limpiaculos. Dice, somos más que limpiaculos. Ya sabéis que aquí en España lo de culo está muy normalizado, nosotros lo decimos muy naturalmente, nadie se asusta. Pero claro, el hecho de entender que el papel de esa persona es muy importante. Es muy importante porque nadie entra en algo tan íntimo como el cuidado cotidiano
sin generar ese vínculo del que yo hablaba cuando hablaba del cuidado. Entonces, ahí es fundamental que esa persona pueda hablar con el resto del equipo, porque eso va a ayudar mucho más a cambiar el modelo que las grandes disertaciones. O sea, el acompañamiento a los equipos en el día a día. Y en eso yo no digo que por ser director se aísle y nada, pero es que es cierto, yo a veces me tengo que sentar con mis alumnos y decir, bueno, a ver, ¿por qué no estudiáis? ¿Por qué no leéis? Y claro, me tengo que sentar con ellos, escucharlos y ver que están en un mundo muy distinto al mundo del que provengo yo. Entonces, yo que leo hasta yo qué sé, el prospecto del papel higiénico, si me apuras, no entiendo que ellos no estudien, pero es que ellos están en una realidad contextual del TikTok, del no sé qué. Entonces, tengo que llegar a ellos. Y eso implica una flexibilidad que nos la tenemos que trabajar todos los días, porque no es sencillo. Este modelo no es sencillo. Innovar no es sencillo. O sea, hacer la parafernalia de que se innova, porque ahora todo es innovación, bueno, es que eso es sencillísimo. Eso que baje Dios y lo vea. Pero el tema está en que si tú realmente lo que quieres es innovar para mejorar la situación, pues tendrás que ver qué quiere la gente y cómo llegas a la gente. Nosotros estamos además formando a los equipos con técnicas participativas, de planificación creativa. Cuesta mucho, cuesta mucho. Pero, Clarisa, ¿vos crees que en este tiempo se ha profundizado la escucha hacia el mayor por parte de los profesionales o sigue más o menos todo igual? Mira, yo creo, y además esta palabra es muy cercana a vuestro día a día, yo creo que se ha ganado el relato, ¿sí? Se ha ganado la narrativa de que los mayores tienen que ser escuchados. Otra cosa es que realmente se esté escuchando a los mayores. De nuevo, ética y estética, ¿sí? Es decir, la narrativa de la atención integral y centrada en la persona está ganada. Está ganada. La tenemos en nuestras leyes de servicios sociales, las tenemos en nuestras leyes de sanidad. Todo Dios te habla de atención integral y centrada en la persona. Todo Dios. Llegas a hacer formación a los servicios sociales. Uy, nosotros toda la vida haciendo atención integral y centrada en la persona. Y te pones a rascar un poquito y dices, bueno, si tú estás haciendo atención integral y centrada en la persona, yo soy Claudia Schiffer. Claro. Sí, claro. Estás hablando de profundidades bueno, de alguna manera somos un poco responsables de haber instalado el tema. Ahora el tema tiene un nivel de profundidad que es el que seamos capaces de brindar, ¿no? Que seamos capaces de ver. Claro, pero por eso yo también decía lo de los presupuestos, que Ricardo también lo ha rescatado, ¿no? Es cierto que hay pequeños cambios que se pueden ir dando sin necesidad de una gran inversión, ¿sí? Es decir, esto que yo os estoy diciendo de los espacios de reflexión ética es fundamental. O sea, todos los hospitales tienen su gabinete de bioética, ¿sí? Todos los hospitales lo tienen, pero no todos los hogares ni los centros de servicios sociales, y de pronto te miran y te dicen, espacio de reflexión ética, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Claro, sí, espacio de reflexión ética, mira, habrá que ver cómo estamos tratando a esta persona y qué es lo que esta persona realmente desde la ética, ese imperativo kantiano de la dignidad y ese otro magnífico pensamiento de Levinas cuando te habla de la mirada del otro. ¿Cuánto miramos a las personas mayores a la cara? Y cuánto realmente somos capaces de escuchar. Y cuando digo escuchar, estoy diciendo cuidado, que yo no voy a tener del otro lado siempre un relato organizado y que lo voy a poder entender a la primera.
Y aquí os recomiendo muchísimo todo lo que tiene que ver con Tom Kitwood y toda la escuela de la Universidad de Bradford, cuando nos hablan de la atención integral y centrada en la persona con demencia. Claro, Bradford dice, cuando una persona grita en un estado de demencia, nos está hablando, pero no la estamos entendiendo, porque nuestro lenguaje no decodifica lo que nos está diciendo, pero nos está diciendo que hay algo que le incomoda. Entonces, ¿cómo podemos llegar a conocer a esa persona para saber? Yo no sé, Jorge, si tú te acuerdas, pero cuando visitamos el Ledor Bador, yo recuerdo una señora que gritaba muchísimo y rápidamente salió un auxiliar y le dio una revista de moda y la señora se calmó. Sí. Y yo le pregunté por qué era y me dice, no, es que esta señora era una fashion victim, ¿no? Para que me entendáis. Entonces, ese auxiliar conocía lo suficientemente bien a esa persona para saber dónde estaban sus espacios de tranquilidad. Y eso es mucho mejor que darle un psicofármaco, que tener a la gente dormida, pero eso implica tiempo. Entonces, claro, a estas cosas me refiero. Estos son los debates. Claro que hace falta inversión presupuestaria. Hombre, yo soy la primera que me la paso peleando con políticos por ese tema. A mí me gustaría cerrar aquí porque te estás dejando, primero hay un enorme silencio, como ves, no hay demasiada pregunta. El chat ha circulado felicitaciones. Me parece que estás dejando muchos temas y obviamente estos temas van a ser retomados porque esta es nuestra primera jornada y en marzo del 2024 tenemos a esta segunda corte para volver a plantear temas. Y en el medio, por ahí, si la tercera corte que empieza el 9 de mayo está inquieta, seguramente en noviembre tendremos también algún espacio para reflexionar. Sigue habiendo en el chat enorme cantidad de mensajes de agradecimiento. Yo diría, los esperamos a todos el 2 de mayo porque Iván Acuña y Mariela Coyoca traerán sus temas para debatir, traerán sus tips para debatir. Muchas gracias, Clarisa Ramos. Nos has dejado, primero uno viene escuchándote desde hace tiempo, digo, estamos creciendo. Y esto es importante. Doctor Barmat, muchísimas gracias. Tenemos muchas ganas de visitar Beisión para sorprendernos con las innovaciones que usted está desarrollando allí. Así que felicitaciones, muchísimas gracias. Nos estamos encontrando el 2 de mayo. Clarisa, buena clase mañana y que la adrenalina baje para poder descansar esta noche. No te preocupes, se reciclará para la clase de mañana. Gracias, no hay Clarisa, un placer, fantástico. Muchísimas gracias y no os desaniméis, que este camino tiene un sentido muy claro. Y además yo siempre digo, ¿no?, que yo soy profundamente egoísta y yo quiero que cuando me toque a mí ir a una residencia sea una residencia de la mayor calidad posible. Así que en eso estamos todos. En eso estamos. Hemos grabado toda la clase de manera que en diferido en YouTube la encuentran. A aquellas personas que han llegado tarde, vi que Silvia Matus estaba llegando recién de su viaje de Mendoza a San Juan, así que hasta el 2 de mayo, muchísimas gracias. Yo corto la grabación ahora.